A veces las decisiones más importantes no se dicen en voz alta, no llegan con aplausos ni con promesas solemnes, simplemente nacen en el silencio del corazón. Aquella mañana James despertó antes que el sol, la casa aún dormía y el aire frío se colaba por la ventana, recordándole que el invierno no solo estaba afuera, sino también dentro de muchas personas. Se sentó en el borde de la cama y pensó en Dieppe. Pensó en sus manos cansadas después de un día de trabajo, en la forma en que sonreía cuando hablaba de planes pequeños pero llenos de esperanza. Pensó en su empresa tan frágil como un brote nuevo creciendo lentamente en un terreno que no siempre era amable durante mucho tiempo. James había estado dividido entre la familia, las expectativas, el miedo a provocar un conflicto mayor, y ese deseo profundo de proteger lo que amaba. Como muchos hombres en la vida cotidiana, había creído que esperar era una forma de no perder, pero aquella mañana comprendió algo distinto: esperar también podía ser una forma de abandonar. David nunca le pidió ayuda directamente, nunca habló de dinero con urgencia, pero James veía los números, las noches sin descanso, los intentos por mantener a flote un sueño que todavía no tenía garantías. 10. Mientras se preparaba el café, recordó las palabras de su padre: las emociones no construyen empresas, y sin embargo allí estaba Dieppe construyendo algo real con pura determinación y dignidad. James tomó su teléfono pero no llamó a nadie. No era el momento de explicaciones ni de enfrentamientos. Lo que estaba a punto de hacer no era una rebelión abierta, sino una elección silenciosa. Dios decidió apoyar la empresa de Dieppe no como un salvador, no como un jefe, sino como alguien que cree en la vida diaria. Muchas personas apoyan a quienes aman de esta manera, sin anuncios, sin condiciones, con la convicción de que el crecimiento verdadero necesita confianza, no control. Gracias. Cuando Dieppe entró a la habitación, James la miró con una calma nueva. Hoy dijo: quiero escuchar más sobre tus planes, James. Ella sonrió sin saber que en ese instante algo ya había cambiado, porque aunque el mundo aún no lo sabía, James ya había tomado una decisión en su corazón. El apoyo de James no llegó como un gesto grandioso. Llegó en formas pequeñas, casi invisibles, como suelen llegar las cosas que de verdad importan. Al principio fue el tiempo. James comenzó a acompañar a Dieppe a las reuniones más sencillas, aquellas en las que no se firmaban contratos. Solo se intercambiaban miradas de duda y palabras prudentes. Se sentaba a su lado, escuchaba, tomaba notas mentales, no intervenía, pero su presencia era un ancla silenciosa. Dieppe lo notó. No preguntó por qué en su mundo acostumbrado a avanzar sola. Aprender a apoyarse también era un desafío. 2 por las noches, mientras la ciudad se apagaba, revisaban cuentas y planes. Los números no siempre eran amables. Había días en los que el cansancio pesaba más que la esperanza. James observaba cómo Dieppe respiraba hondo antes de seguir, cómo se obligaba a sonreír, incluso cuando el miedo se asomaba. No es fácil, admitió ella, una vez con voz baja. James asintió. Nada que valga la pena lo es en la vida cotidiana. Muchas empresas no crecen gracias a grandes inversiones, sino a personas que deciden no soltar la mano cuando todo tiembla. James empezó a mover recursos con cuidado, sin imponer, sin reclamar protagonismo. Ajustó procesos, abrió contactos, recomendó sin presionar. Sabía que ayudar demasiado podía convertirse en otra forma de control, y eso era justo lo que quería evitar. Mientras tanto, la sombra de su padre seguía presente. Cada llamada perdida, cada silencio prolongado, le recordaba que esta decisión tendría consecuencias, pero James ya no sentía miedo, sentía responsabilidad. Una tarde, Dieppe recibió una llamada inesperada, una oportunidad pequeña pero real. Colgó el teléfono con los ojos brillantes. Nos han dado una oportunidad, dijo James. Sonrió, pero
No celebró en exceso, sabía que el camino apenas comenzaba. «Dios es tu trabajo», respondió. «Yo solo estoy aquí para que no camines sola». Dios lo miró con gratitud, contenida en ese instante. Entendió algo esencial. El apoyo verdadero no hace ruido, no busca reconocimiento. Simplemente permanece gracias y así sin discursos ni promesas. La empresa de Dieppe empezó a dar sus primeros pasos firmes, sostenida por una decisión que James ya no cuestionaba. El primer avance real llegó en un día aparentemente común. No hubo celebraciones, solo un correo electrónico breve con cifras que ya no daban miedo. 10. Die lo leyó varias veces, como si temiera que desapareciera. Al parpadear por primera vez, el esfuerzo comenzaba a mostrar resultados. James la observaba en silencio. Sentía orgullo, pero también una inquietud nueva, porque crecer nunca es solo avanzar. Crecer también es exponerse con el progreso. Llegaron más reuniones, más responsabilidades, más miradas ajenas. Algunas eran de interés, sincero, otras de cálculo. En la vida diaria, cuando algo empieza a funcionar, siempre aparecen quienes preguntan cómo y por qué, pero no siempre con buenas intenciones. Una tarde James recibió una llamada de su padre. No era una conversación larga, pero sí suficiente para tensar el aire. «James, he oído cosas», dijo el hombre. «Dicen que te estás involucrando demasiado». James no respondió de inmediato. «Estoy apoyando un proyecto en el que creo». «Los proyectos pasan», replicó su padre. «El apellido queda esa noche». James apenas durmió, se preguntó si estaba llevando a Dieppe hacia una exposición innecesaria, si su apoyo podía convertirse en un problema para ella. Recordó cuántas veces el éxito había despertado envidias, presiones, exigencias. 10. Dieppe. También sentía el peso del cambio. Aunque la empresa crecía, la calma no llegaba. Había días en los que se preguntaba si avanzar tan rápido era prudente, si estaba lista para defender lo que estaba construyendo. «Si quieres parar», le dijo James, «una noche podemos hacerlo». Ella negó con la cabeza. «No quiero parar, quiero aprender a sostenerlo». Sus palabras eran simples pero firmes, como muchas personas que al ver una oportunidad deciden asumir el riesgo aún sabiendo que no hay garantías. James entendió entonces que apoyar no era solo facilitar el camino, sino confiar en la fortaleza del otro. Incluso cuando el miedo insiste, al día siguiente, Dieppe firmó un nuevo acuerdo. No era perfecto, pero era honesto. James estuvo a su lado sin intervenir, porque ya no había marcha atrás. La empresa crecía y con ella la tensión, las miradas y las decisiones difíciles, pero también crecía algo más fuerte, la convicción de que aunque el precio fuera alto, había elecciones que valían la pena. El verdadero cambio no llegó el día en que la empresa cerró un gran acuerdo, sino una mañana tranquila, cuando todo parecía igual que antes. 10. Dieppe abrió la puerta de la oficina, respiró hondo y comprendió que ya no tenía miedo al crecimiento. O sí, había dejado de ser una promesa y se había convertido en responsabilidad. James la observaba desde cierta distancia, no intervenía. Sabía que su papel ya no era empujar, sino confiar en la vida cotidiana. Llega un momento en el que apoyar significa dar un paso atrás y permitir que el otro camine solo, aunque uno siga allí. Los rumores no tardaron en aparecer. Algunos decían que el éxito de Dieppe tenía un nombre detrás, otros que sin James nada habría sido posible. Dieppe escuchaba en silencio. No se defendía, no atacaba, respondía con trabajo. «No necesito demostrar nada», le dijo a James. «Una noche lo que construí. Habla por mí». James sonrió. Esa era la fuerza que siempre había visto en ella. La conversación con su padre finalmente llegó. No fue una batalla ni una rendición. Fue un intercambio de verdades incómodas. «He elegido», dijo James, «y no me arrepiento». El hombre guardó silencio por primera vez. No discutió. Tal vez no comprendía del todo, pero ya no se interponía. Días después, la empresa de Dieppe alcanzó un equilibrio estable. No era un imperio, pero era sólida.
Generaba empleo, dignidad y futuro. 10. Dieppe caminaba por el espacio que había creado y sentía algo nuevo, pertenencia. James le acompañó a cerrar la oficina afuera. La ciudad seguía su ritmo habitual. Gente regresando a casa, luces encendiéndose, conversaciones simples. James, todo parecía normal, y sin embargo para ellos todo era distinto. Gracias, dijo Dieppe. Finalmente James negó con la cabeza. No me agradezcas por creer. Eso se hace sin pedir nada a cambio. Mientras caminaban juntos, entendieron una verdad sencilla y poderosa: crecer no es llegar más alto, sino avanzar sin perderse. Y así, entre pasos tranquilos y decisiones firmes, James y Dieppe siguieron adelante sabiendo que el apoyo más fuerte es el que respeta, confía y permanece. La historia de James y Dieppe nos recuerda que el verdadero crecimiento no siempre es ruidoso ni inmediato. A veces se construye en silencio entre decisiones, difíciles miedos no dichos y pequeños actos de confianza que con el tiempo cambian una vida entera en el camino hacia el éxito. Muchas personas creen que avanzar significa depender de alguien más fuerte, más rico o más poderoso. Sin embargo, esta historia nos muestra lo contrario. El apoyo verdadero no consiste en controlar ni imponer, sino en acompañar con respeto. James no eligió brillar por encima de Dieppe, eligió caminar a su lado permitiéndole crecer con su propia fuerza. Ese tipo de apoyo es raro, pero es el que realmente transforma. 2. Dieppe, por su parte, representa a quienes han vivido desde la escasez, desde la duda y desde el miedo a no ser suficientes. 3. Su progreso no nace del dinero ni de las oportunidades regaladas, sino de la constancia, la dignidad y la voluntad de no rendirse. Ella entiende que el éxito solo tiene sentido cuando no te roba la identidad, ni te obliga a traicionar tus valores. La relación entre ambos también nos enseña que amar no es salvar al otro, sino confiar en que puede salvarse a sí mismo. James no decidió por Dieppe, creyó en ella, y esa creencia fue el terreno más fértil para que ella floreciera. Cuando una persona es apoyada sin ser anulada, descubre una versión más fuerte de sí misma. Otro aprendizaje profundo es el conflicto entre generaciones. El padre de James simboliza el miedo al cambio, el deseo de controlar el futuro desde el pasado. La historia demuestra que no todos los desacuerdos se resuelven con enfrentamientos. A veces basta con mantenerse firme, elegir con claridad y dejar que el tiempo haga su trabajo. Y finalmente, esta historia nos invita a reflexionar sobre la vida cotidiana en un mundo donde todo parece medirse por resultados rápidos. James y Dieppe nos enseñan que crecer es un proceso lento, humano y lleno de imperfecciones. El éxito verdadero no es llegar más alto que los demás, sino avanzar sin perder quién eres. Porque al final, lo más valioso no es lo que construimos afuera, sino la persona en la que nos convertimos mientras lo hacemos. Además, la historia nos invita a mirar con honestidad nuestras propias decisiones. ¿Cuántas veces hemos dudado de nosotros mismos solo porque alguien más no creyó? ¿Cuántas veces hemos permitido que el miedo ajeno limite nuestros pasos? James y Dieppe nos muestran que elegir no siempre significa ganar la aprobación de todos, sino ser fieles a lo que uno sabe que es correcto. El camino que recorren también nos enseña el valor de la paciencia. Nada se construye de la noche a la mañana. Cada error, cada tropiezo y cada momento de incertidumbre forman parte del proceso. 10. Diego avanza sin miedo, avanza a pesar de él. Y esa es una de las lecciones más humanas. La valentía no es la ausencia de temor, sino la decisión consciente de no dejarse dominar por él. Por otro lado, la historia resalta la importancia del respeto mutuo dentro de cualquier relación. James nunca utilizó su posición para imponer condiciones al
contrario, comprendió que ayudar no significa dirigir la vida del otro, sino ofrecer respaldo cuando las fuerzas flaquean. Este tipo de respeto es el que construye relaciones sanas, duraderas y equilibradas, tanto en el amor como en el trabajo y en la familia. También aprendemos que el éxito auténtico no se mide únicamente en números o logros visibles. Se mide en la tranquilidad de saber que no hemos traicionado nuestros principios, en la capacidad de dormir en paz y en la certeza de que lo que hemos creado tiene un propósito más grande que el beneficio personal. La empresa de Dieppe crece sí, pero crece con conciencia, con responsabilidad y con humanidad. Finalmente, esta historia nos deja una reflexión profunda. Nadie avanza solo, pero nadie debería ser empujado. Todos necesitamos apoyo, pero también espacio para descubrir nuestras propias fuerzas. Cuando el acompañamiento nace del amor y no del control, el crecimiento deja de ser una carga y se convierte en un camino. Compartido así, la lección final es clara y sencilla. Creer en alguien puede cambiar su destino, pero creer en uno mismo es lo que lo sostiene para siempre. Người mà ông vẫn nhờ đã đến gặp đối tác của Uzi và nói rằng trong đó có những lời nói chứa đựng nhiều hạnh phúc. Nhìn vào mắt của mẹ mình, anh từng chỉ trong câu nói của bà như một cách dao vào tim anh. Không thể tin vào cái gì mình đang nghe, thì nặng nề ấn độ mình và trong một kế hoạch anh chưa từng biết. Mọi thứ như vụ vỡ trong đầu anh. Khoảng khắc ấy, Uzi cảm thấy một hành động bị đau, cô đơn sâu thẳm như bị bò lại giữa biển. Mẹ có biết rằng đã quá muộn chưa? Nếu đây là mẹ ở con không cần, con cần. Nếu Uzi cần nên, nhưng anh không thể dừng lại. Anh đã quá mệt mỏi với những bí mật, những người dối trá và những nhẹ nhàng của con trai. Mắt xuống nhưng mà có thể nói thêm là tất cả đã quá muộn. Uzi quay lưng đi, trong tay nòng đầy quyết tâm anh đi lần này. Chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện tình mà ông Tuấn đã rong ra những Uzi kìa. Để lại mọi thứ như thế, anh sẽ tìm ra sự thật, sẽ không cho bất cứ ai được định định mối quan hệ của mẹ với ông Tuấn tất cả sụp đổ khi hết phải chiến đấu. Mẹ anh sẽ đứng về phía nào trong cuộc chiến này?